Hoy vamos a hacer un paseo por el tiempo y nos vamos a centrar en una agrupación nacida en 1975 que se ha hecho muy famosa y ha corrido como la pólvora por toda Latinoamérica. Me refiero nada más y nada menos que a los Bukis. Hoy vamos a ver su evolución musical y el análisis vocal de su cantante líder, Marco Antonio Solís. Bueno chicos, vamos a ponernos en contexto quiénes son los Bukis. Fundada por los primos Marco Antonio Solís y Joel Solís. Su primer éxito nació en ese mismo año y se llama Falso Amor. Y su estilo se hizo muy popular en Latinoamérica, corriendo así como la pólvora, especialmente en México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Cuba, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, como también en Estados Unidos. Vendieron en un año la friolera cantidad de 1 millón de discos, por lo que recibieron su primer disco diamante. Además de ganar los premios Billboard como mejor grupo latino entre 1982 y 1995. La discografía es muy extensa. Tendría que hacer un vídeo de muchas horas para poder explicar todo lo que han sacado esta agrupación. La tienen por cada año. Vamos a centrarnos, mira, desde 1980 en adelante. Vamos a ver algunos éxitos de renombre que he podido rescatar de toda su discografía. Lo tenemos en 1980. Y si me quieres. Como yo te quiero a ti. Fantásticos. No me dejes, no. Solo ir sufriendo así. 1982, Presiento que voy a llorar. Fijaros que por cada año va cambiando también su estilo musical, se va haciendo más moderno. Abrázame más fuerte, pues ya me iré. Vivo con la tristeza de ti partiré. Han agregado unos coros, ¿no? 1984, Necesito una compañera, otro éxito de los Bukis. Fijaros que ya en 1985 se puede notar que empiezan a agregar un sonido diferente a la voz, un sonido diferente al micrófono. Empezaban a utilizar más tecnología, más sonido. Luego tenemos en 1985 Loco por ti. Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginas. Luego tenemos un exitazo, Tu cárcel en 1987. ¿Quién no escuchó Tu cárcel de los Bukis, por favor? Tal vez 1000 cosas mejores tendrás. Fijaros que también el sonido va cambiando a medida que van avanzando en el tiempo, todo cambia. Tal vez 1000 cosas mejores tendrás. Fijaros también el ritmo de las canciones también va cambiando, su vestimenta, su forma, ¿no?, de verse, el look. Es una de las canciones que más recuerdo que se escuchaban también en Argentina, que en la biografía no está nombrado, pero también llegó allí. Luego tenemos para 1991 la canción 2, que me ha llamado muchísimo la atención por el gran parecido vocal a Roberto Carlos. Me da la sensación como que Marco Antonio Solís tiene cierta influencia de Roberto Carlos aquí. Con distintos caminos, tu gran mujer, yo siempre niño. ¿Escucharon? Totalmente. Desafiando a tu suerte y yo soñando con tenerte. Así somos tú y yo, tan diferentes, Bonito. más paralelos y de frente. ¡Ah, qué bonito, chicos! Pero hoy me gustaría detenerme en el inicio, en lo que los hizo crecer como la pólvora por toda Latinoamérica. Vamos a ver qué tal cantaba Marco Antonio Solís al inicio de la banda, en 1975, un Marco Antonio Solís muy, muy, muy joven, con una voz súper clara, súper limpia, cristalina, y quiero ver qué tal sonaba en Falso Amor. ¡Vamos allá! A propósito, si te está gustando este vídeo y has aprendido un poquito así de algo, te pido que te suscribas al canal, que es gratuito, y a mí me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Falso Amor.
Madre mía, qué cambio. Claro, yo la canción que he escuchado, la última canción que he escuchado, es muy actual, ¿no? Entonces el cambio es realmente llamativo, ¿no? Incluso es otra persona físicamente, vamos, desde esta época, que esto era un programa de televisión 1977, hasta la actualidad, ¿no? Se escucha una voz con mucho twang, especialmente en las frases finales, en las notas finales. Esa voz brillosa y un poquito estridente, eso es el twang. Y esta voz tiene el twang presente constantemente. Es por eso que me voy. El cariño que me daba era falso como tu alma, pero ya perdí la cámara y ahora tu juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Madre mía, sí que hay cambio, porque además Marco Antonio podía alcanzar notas bastante altas. El I, vamos allá, vamos a ver el piano. ¿Qué nota es esa? Esto es un fa sostenido 4, chicos. Fa sostenido 4 que lo está haciendo, vamos, sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Está cómodo, si bien se nota como que ancla el cuerpo, para él va a ser una nota alta, pero vamos, la suelta muy bien, se le nota la voz suelta, no se le nota la voz como forzando, ¿no? Como haciendo una constricción. No, se le ve bien, se le ve haciéndola bien. En esta época es muy joven, tiene toda la cristalinidad que tenemos cuando somos jóvenes, ¿no? Y la voz limpia, la voz sanísima. Algún día tú querrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. Qué jovencitos, qué barbaridad. Imaginaros, estaban recién empezando, era una locura esto. Hasta le encuentro algunos puntos como un poquito más de capacidad melismática, ¿no? De repente hace algunas notas ligeras y va cambiando entre notas con algún poquito de melisma, una cosita muy sencilla, pero sí a veces lo usa para pasar algo muy sencillo, ¿no? Es un paso de 3 notas como mucho, por lo menos en esta interpretación, ¿no? Lo que sí encuentro un poquito, pero muy poquito de nasalización, como que la voz puede sonar, ese twang que tenemos, a veces puede ser oral y a veces puede ser nasal, depende de donde tú lo coloques, ¿no? En el caso de Marco Antonio Solís, es twang nasal. Entonces, el sonido sale como a través de la nariz. Para darte cuenta, haciendo por ejemplo una vocal, tú te tienes que poder apretar la nariz y este sonido no tiene que cambiar. Ahora, si sale a través de la nariz, si te apretas la nariz, obviamente el sonido va a variar. Esa es la forma de darte cuenta que estás nasalizando o no estás nasalizando, ¿vale? Ahí está un truquito que les dejo. El cariño que me dabas. Lo ven, el cariño que me dabas. Un poquito de melisma, no mucho, pero sí tenía sus cositas, ¿eh? Era falso como tu alma, pero ya perdí la cama y ahora un juguete ya no soy. No sé si es por nervios, pero sí se moja mucho los labios, constantemente está con la lengua, como que necesita mojarse los labios para seguir cantando. Fijaros ese detalle, que muchas veces este tipo de cosas, que se te reseque la boca, que se te reseque la garganta, también puede pasar por un poco de nervios, ¿eh? Yo tan solo te pedí. Aquí al final, te pedí
Aquí sí hay un poquitito de empuje de la voz justo al final, muy poquito, pero hay un esfuerzo vocal de la nota. Justo cuando cierra la nota, el I, que es este fa sostenido 4 que está haciendo, hay un pelín de hago fuerza para poder llegar, ¿no? Un poquito de calor. Melisma. Pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Bastante afinadito Marco Antonio Solís. Es músico también. El músico es como que tiene su oído, está acostumbrado musicalmente a escuchar las notas. Muchos de ellos son de oído absoluto, tienen muchísima afinación. Enseguida se dan cuenta si están entonando o no están entonando. Lo noto bien, lo noto muy bien a nivel pitch. Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás. Estas son dinámicas vocales. Un cariño y no hallarás, ¿vale? Y no hallarás. Es una forma de romper la inercia que está llevando en la canción, que es prácticamente igual toda la canción. Está cantando a viva voz toda la canción. Digamos que no ha ido a un pianísimo, está como en un mezzo forte, ¿no? No hay mucho lo que es dinámica vocal de matices, de jugar a desaparecer la voz, de una voz interna. No, es más bien a plena voz casi todo el tiempo. Pues tu vida ya será para su amor y nada más. La aguantó, Aguantó la nota hasta el final, Y la aguantó vibrada también, Oye, a ver qué nota es. Y nada más. No tiene mucho esfuerzo vocal, es un Mi 4. Entre la tercera y la cuarta octava que se ha desarrollado Marco Antonio Solís en Falso Amor. La verdad es que lo encuentro muy muy bien, muy cómodo, muy libre la voz. En algún que otro momentito sí, cuando iba al fa sostenido he encontrado un poquito de fuerza, pero prácticamente nada. Ha estado muy bien y sí, vuelvo a reiterar el cambio en la voz, ¿no? De Marco Antonio Solís en la actualidad. Obviamente es una voz, chicos, que viene trabajando tantísimo y aunque uno lo cuide, finalmente también hay un poco de desgaste y es natural y es normal, pero hoy en día sigue cantando, así que es maravilloso. Ha cuidado de su aparato fonador. Vamos, me ha encantado pasar por la evolución porque había un montón de canciones que yo conozco, que yo he escuchado y no sabían que eran los Bookies. Pero bueno, las canciones las conozco, así que me ha encantado poder revivir todas esas épocas, esas canciones que se escuchaban en mi casa. Así que les agradezco de todo corazón que me hayan pedido reaccionar a los Bookies. Aquí lo tienen y ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan mucho a seguir adelante en YouTube. Les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!